Bienvenidos a este video tutorial de Python en el que empezaremos a revisar lo que es la manipulación de archivos. Así, lo primero que debemos hacer es guardar nuestro script en una carpeta específica. De la misma manera crearemos un documento txt que contendrá la información del número pi. Dicha información será descrita en 3 líneas. Nótese que el nombre del archivo es pi y está almacenado en el mismo directorio que nuestro script. Ahora, revisando el entorno de programación de Python, vamos a empezar a usar la palabra de entorno open, la cual recibirá como argumento el nombre del archivo. Nótese que la extensión del archivo debe ser agregada en este nombre. Ahora crearemos una variable datos que será igualada a esta variable de entorno open. Así creamos un objeto que contiene el método read, el mismo que nos permite leer la información contenida dentro del archivo. Luego utilizaremos el método print para mostrar la información en pantalla. Y listo, hemos sido capaces de leer la información contenida dentro de un archivo. Ahora revisaremos otra estructura que es comúnmente usada para leer archivos. En este caso utilizamos la palabra de entorno with, la misma que es precedida por la instrucción open, luego la palabra de entorno as y finalmente el alias datos. Dentro de esta estructura with lo que vamos a hacer es utilizar el método read para extraer la información contenida en el archivo y de esta manera poderla imprimir en pantalla. De cierta manera es un proceso semejante al que ya habíamos realizado anteriormente y como vemos el resultado es prácticamente el mismo. Ahora moveremos el archivo pi.txt a una carpeta mis datos que ha sido creada en el mismo directorio donde está guardado nuestro script. De vuelta en nuestro código empezamos por crear una variable ruta, a la cual asignaremos la ruta que nos da acceso a nuestro archivo .txt. Si vemos la ruta que hemos utilizado para describir la dirección a nuestro archivo, vemos que esta contiene backslash, los cuales a su vez pueden ser interpretados como caracteres especiales. Tal es el caso del salto de línea, que está descrito por \n. Así, para evitar cualquier problema de interpretación, vamos a utilizar doble backslash. Otra manera de resolver el mismo problema es utilizar forward slash. Sea cual sea el caso, debemos asegurarnos de que la dirección a la que estamos apuntando sea la que contiene el archivo que queremos acceder. A veces el mismo intérprete de Python nos ayuda a distinguir las carpetas y o archivos que se contiene dentro de un folder. Así, en el ejemplo podemos ver cómo una pequeña ventana blanca nos ayuda a completar la dirección a la que queremos acceder. Ahora copiamos la estructura que habíamos desarrollado anteriormente, utilizando la palabra de entorno with. Y en el argumento del método open, lo que vamos a hacer es utilizar la variable ruta. Al ejecutar este código podemos ver cómo los valores del archivo pi.txt han sido desplegados. Ahora vamos a procesar un poco la información que está dentro de este archivo. Lo vamos a hacer usando la estructura con la palabra de entorno with. También iteraremos cada línea de la información contenida en este archivo utilizando un for. Dentro de este for loop imprimiremos la información de cada línea. Como se puede ver, esta información está un poco diferente a lo que habíamos obtenido previamente. Esto es porque cada línea contiene espacios al inicio y al final, además de un salto de línea. Si queremos eliminar dicha información, lo que debemos hacer es utilizar los métodos erstrip y lstrip, puesta la información que está siendo leída es de tipo string. Como se puede ver en el resultado, se han eliminado los espacios que estaban antes y después de cada string. Ahora vamos a utilizar otro método para poder la información que está contenida en el archivo. Para ello utilizaremos el método readLines, el mismo que retornará una lista conteniendo todas las líneas que están dentro de ese archivo. Es decir, el elemento de separación de esta lista será cuando se inserte un salto de línea. Al mostrar dicha lista en pantalla, podemos ver cómo ha sido segmentada. Si se quisiera manipular la información contenida dentro de esta lista, lo que se debería hacer por intuición es utilizar un ciclo for, el mismo que recorrerá cada elemento de esta lista y nos permitirá editarlo. En el caso del ejemplo, vamos a utilizar las funciones rstring y lstring para nuevamente eliminar los espacios en blanco que están antes y después de la palabra. La utilidad de los métodos read o readLines dependerá exclusivamente de la aplicación que se esté realizando. Ahora vamos a continuar con el proceso para almacenar información dentro de un archivo txt. Así, lo primero que se debe hacer es definir la ruta y el nombre del archivo. En este caso no modificaremos la ruta y el nombre del archivo será programando.txt. Luego se utilizará la misma estructura usada anteriormente, pero con un ligero cambio en el método open. Y es que además del nombre de la ruta, también se agregará la letra W, la misma que le indica al método open que este archivo será de escritura. Y lo demás es únicamente utilizar métodos para escribir la información dentro del archivo. Así, el primer método utilizado será write, el mismo que recibirá una cadena de caracteres. Al ejecutar este código y abrir el archivo en nuestro explorador de Windows, podemos ver que nuestra cadena de caracteres escrita dentro de nuestro script se encuentra plasmada en nuestro archivo programando.txt. Si queremos ingresar una nueva línea, debemos volver a utilizar el método write, poniendo como argumento otra cadena de caracteres. Al ejecutar el código y abrir el archivo programando.txt, podemos ver cómo los dos strings han sido concatenados.
Para realmente ingresar una nueva línea, lo que se debe hacer es ingresar un salto de línea, es decir, \n. Y con esta modificación se puede ver cómo se han ingresado dos líneas en el archivo programando.txt. Como se puede evidenciar en este ejemplo, cada vez que yo ejecuto este script, un nuevo archivo es creado desde cero. Es decir, toda la información que estaba contenida anteriormente es eliminada. Sin embargo, existen ocasiones en las que el programador no desea eliminar la información previamente almacenada en un archivo, sino más bien anexar la información debajo de las líneas que ya estaban previamente escritas. Así el programador podrá tener un archivo mucho más extenso. Resolver este problema únicamente requiere cambiar un argumento en el método open. Se reemplazará la letra W por la letra A. Es decir, pasamos de un estado de escritura a un estado de anexación de información. Luego, para inscribir información en el archivo, se volverá a utilizar el método write. Es importante mencionar que para utilizar este modo, el archivo al que estamos accediendo debió ser creado con anterioridad. En nuestro ejemplo ya hemos creado el archivo programando.txt. Por ende, cuando ejecutemos este script no tendremos ningún error y más bien podremos evidenciar cómo la información escrita en estas líneas ha sido anexada al archivo. Sin embargo, dichas líneas contienen un error, y es que se emitió el salto de página en la primera línea anexada. Al intentar corregir este error y ejecutar nuevamente el script, podemos ver que el problema no se ha resuelto, sino que nuevas líneas han sido anexadas al archivo. Esto quiere decir que si deseo corregir el error previo, se debería realizar la modificación manualmente o creando el archivo desde cero. En nuestro ejemplo hemos usado el segundo método, puesto que ya habíamos definido las estructuras de creación y anexación de información dentro de un archivo. Así llegamos al fin de este video tutorial, en el que hemos revisado cómo leer, escribir y anexar información dentro de un archivo de texto. Si les ha parecido interesante este tutorial, no se olviden de darle like al video y suscribirse al canal. Conmigo será hasta el siguiente video tutorial de Python.